Vamos a comenzar con la programación del front-end de nuestra aplicación. Hasta ahorita, en resumen, lo que llevamos es un código en el cual ya configuramos el backend. Tenemos un controller de API llamado mi proyecto controller, donde tenemos dos endpoints, uno llamado integrantes y otro llamado presentación. Entonces, hasta ahorita podemos comprobar esto utilizando Postman, de tal manera que si yo le pongo mi proyecto diagonal presentación, pues debo tener lo que me devuelve la base de datos de Mongo, y si le pongo integrantes, igual debo tener este servicio en ejecución. En cuestión de la base de datos, únicamente tengo una colección llamado equipo, donde está el registro que estamos mostrando en Postman. Bueno, para configurar el frontend, lo que tenemos que hacer es agregar una serie de archivos a nuestro Visual Studio Code. En este caso voy a detener la ejecución, y los archivos que necesito para agregar el frontend están en mi GitHub. Aquí podemos descargar estos archivos que están aquí, con excepción del README. Pero aquí vamos a crear una carpeta llamada Client App y vamos a ir copiando cada uno de estos archivos. Entonces yo voy a hacer eso a continuación. Voy a tomar de mis datos TSX, voy a poner la dirección así tal cual, voy a agregar ese archivo. Entonces aquí client app, mis datos TSX, y lo que voy a hacer es copiar el contenido de este archivo. Lo voy a copiar ahí, y así lo voy a hacer con cada uno de ellos. Ahorita no importa que marque error, es normal hasta que no compilemos la aplicación. Entonces voy con el siguiente archivo, que es components. De igual manera voy a crear ese archivo. Y voy a copiar el código. Lo mismo va a suceder con el que sigue, que es index.tsx. De igual manera copiamos el código. Entonces ya tengo completa la carpeta Client App. Vamos ahora con el que sigue, que es este package JSON. Igual vamos a crear el archivo. Y aquí vamos a copiar el código. Vamos con el que sigue, que es tsconfig JSON. Y finalmente el webpack config JS. Y bueno, y aquí terminamos de agregar todos los archivos. Entonces, bueno, la explicación de cada uno de ellos es, primero yo necesito este package JSON para indicar cuáles son los paquetes que voy a estar utilizando en mi front-end. Estos paquetes se descargan con el administrador npm. Entonces, aquí me dice que voy a agregar estas dependencias, que son unos compiladores que se llaman Babel, unos tipos que se requieren para utilizar el React. Vamos a utilizar TypeScript y Webpack para compilar la aplicación. El tsconfig lo que hace es configurar el TypeScript, y en TypeScript lo que hace es decir qué tipo de transpilación de código vamos a hacer. En este caso lo que hace el transpilador de código es convertir TypeScript a JavaScript. Entonces lo que se convierte se va a guardar en la carpeta www.root y va a tomar todo lo que se encuentre dentro de client app. Luego el webpack lo que hace es compilar los archivos, es decir, va a convertir esos archivos a JavaScript en un archivo llamado bundle.js. Lo va a agregar en la carpeta www.root diagonal js. Ahí es donde va a quedar ese archivo que se va generando. Y bueno, finalmente lo que tenemos acá en Client App va a ser todo lo que vayamos a programar del frontend.
En este caso, este components, aquí vamos a declarar cada componente que necesitemos mostrar en la interfaz de usuario. Este mis datos es un componente de ejemplo que lo único que hace es mostrar la fecha y la hora en la que se está ejecutando, simplemente para ver que todo está funcionando correctamente. E index es el que se encarga de inyectar los componentes a nuestro archivo HTML. En este caso, nuestros archivos HTML van a estar regidos por el modelo vista controlador, de tal forma que vamos a agregar aquí a controllers archivos de vista, bueno, archivos controllers que me van a generar una vista, y esa vista pues va a estar aquí en views, y dentro de views vamos a mandar llamar lo que se encuentra dentro de client app. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es, necesitamos abrir una nueva terminal, y en esta terminal lo primero que hay que hacer es instalar los componentes con npm install. Ahí se toma un poco de tiempo. Bien, entonces ya que están instalados, pues ya tiene que dejar de marcar errores, porque ya tenemos lo que es el React instalado, el TypeScript, etcétera. Entonces ya con esto tenemos configurado nuestro front-end. Aquí siempre debemos tener dos consolas, una que va a ser para ejecutar .NET y otra que va a ser para ejecutar o para compilar los componentes de TypeScript. Entonces, bueno, esa básicamente es la configuración, y a continuación pues vamos a hacer lo que es la programación de nuestro componente. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es ejecutar nuestra aplicación, pero aquí para poder comprobar que funciona, pues tenemos que compilar nuestro TypeScript. Entonces, vamos a utilizar npx. Vamos a ponerle webpack. Y bueno, esto lo que hace es compilar. Entonces lo que tenemos que observar aquí es que no marque errores. Es decir, aquí me marca un warning, pero diciéndome que por ahí hay algunas configuraciones que falta aplicar, las cuales pues las warnings no generan un problema de compilación. Lo que vamos a poder observar aquí es que en la carpeta www.root, dentro de JS, ya me creó aquí un archivo bundle que nosotros no teníamos, y que aquí está compilado todo lo de React necesario para que esto funcione. Entonces, cada que nosotros hagamos un componente dentro de client app, pues lo tenemos que compilar con webpack. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Más adelante vamos a ver un parámetro de configuración para que el webpack esté continuamente buscando cambios y se compilen de forma automática. Vamos a probar nuestro primer componente, que es el componente que está de ejemplo, que se llama mis datos tsx. Entonces este componente realmente es un componente muy simple, nada, lo único que hace es mostrar una fecha, es decir, pone un div con una fecha, con la fecha de hoy, al hacer este new date, y mostrarlo como ISOstring, que es la representación de la fecha en formato estándar. Entonces, cada que nosotros hagamos un componente, se agrega aquí a client app. Lo tenemos que registrar aquí en components, que aquí ya está registrado como mis datos. Y podemos ver aquí en index que lo que hace es buscar un componente llamado React Root, que eso es lo que tenemos que agregar nosotros a donde lo queramos incrustar. Y tiene dos atributos, uno llamado data component, donde aquí vamos a poner el nombre del componente tal cual, que en este caso va a ser mis datos. Y en data props podemos agregarle propiedades en caso de que se requiera pasar argumentos como el ID del usuario o el ID de la publicación o algo por el estilo. Se manda aquí en data props. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el primer componente que se ejecuta en el MVC, es el componente home. Entonces aquí en el controlador home controller, cuando nosotros veamos que no tiene
route, quiere decir que va a ser diagonal home, o si no podemos ver también que en este caso en el program, aquí viene definido el home como controlador de default. Entonces ese es el que se va a ejecutar, el home, y el home a su vez el primer método que ejecuta si no se especifica nada es el index. Entonces nosotros buscamos este método index, vemos que retorna una vista y las vistas siempre están almacenadas en la carpeta views. Entonces aquí en views nos vamos al nombre como se llama el controller, que en este caso es home, y aquí vemos index. Entonces si nosotros ejecutamos ahorita con .NET, vamos a tomar este como .NET Watch para que los cambios que hagamos se ejecuten. Bueno, aquí me marca error porque tengo más de un proyecto que se puede ejecutar. Entonces voy a detener el .NET Watch, y ese error me marca porque tengo este archivo de solución y tengo aparte el archivo csproj. Entonces voy a borrar el archivo de solución, este no me sirve para nada, y entonces ahora sí ya puedo ejecutar el .NET Watch. .NET Watch sirve para que cada cambio que yo le haga a la interfaz de usuario me haga el cambio automáticamente en el navegador. Entonces aquí vemos que dice welcome y luego dice learn about building web apps. Entonces ese learn about building web apps es lo que está escrito aquí. Entonces lo que voy a hacer yo es quitarlo. Entonces cuando yo lo quito y le doy guardar, aquí vemos que los cambios se publican de manera automática y aquí en el navegador ya no tengo nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es incrustar el componente que queremos mostrar. Entonces aquí en este caso yo, para hacer la prueba, pues voy a incrustar de mis datos. Entonces si vemos index, vemos que requerimos un div llamado React Root. Entonces voy a agregar un div aquí que tenga este ID. Entonces aquí en index vamos a agregar ese div que sea, vamos a ver aquí está, ID igual a React Root. Entonces aquí es donde se va a reemplazar mi componente. Entonces yo necesito, además de esto, para que se muestre, necesito en mi archivo aquí en Shared, en Layout, necesito incrustar, así como está incrustado este JS Site, necesito incrustar el bundle JS. Entonces aquí es JS y aquí le ponemos bundle.js, que ese es el que tenemos aquí en www.root. Entonces a partir de JS, bundle, y aquí tenemos este archivo incrustado, le damos guardar. Bien, entonces ya que yo tengo aquí mi React Root, bueno, aquí todavía no vamos a ver nada, necesitamos especificar cuál es el componente que queremos usar. Entonces aquí es data component igual a se llama mis datos, le damos guardar, y entonces aquí ya vemos el componente de React que se está generando, que ese componente de React pues lo único que hace es mostrar la hora. Es decir, ahorita que estoy grabando el video, bueno, es día 7 de junio, aquí por alguna razón marca 8, supongo yo que es la hora de lo que toma como servidor. Pero vaya, si yo actualizo esto, pues aquí vamos viendo que los segundos van cambiando. Es decir, este componente me va dando la hora actual del servidor. Y bueno, esa es la manera en la cual vamos a incrustar componentes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Ya que vimos que esto funciona, vamos a incrustar nosotros nuestro propio componente para que esta sea nuestra hoja de presentación. Entonces vamos a ir viendo aquí poco a poco cómo funciona React y cómo podemos ir agregando componentes, cómo podemos relacionarlos con los datos para mostrar la información. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces vamos a agregar un nuevo componente que me sirva para mostrar la presentación del equipo. Entonces vamos a crear aquí en la carpeta client app un archivo llamado presentación .tsx. Todos los archivos de
que se van a mostrar en la página deben tener extensión TSX. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un const. Le vamos a poner igual presentación. Va a ser igual a paréntesis de abrir cerrar, operador flecha, que es un igual y un mayor que, y las llaves. React tiene dos partes cuando creamos un componente. Primer parte, aquí vienen siendo todo el manejo de datos, y por otro lado está la vista. En la vista ponemos un return, abrimos, cerramos paréntesis, y lo que tiene React es que siempre se debe devolver un solo componente. Es decir, si yo pretendo devolver un div HTML, si se dan cuenta no marca error, pero si yo pretendo devolver dos divs, entonces ya marca error. ¿Por qué? Porque la regla es que React devuelve un solo componente. Entonces esto lo podemos resolver devolviendo un componente vacío, que me parece que se llama frame. Entonces, devolviendo este frame, ahora sí ya podemos dentro de este agregar un div, otro div y otro div, y de esa manera podemos poner varios componentes que dependan solo de este frame. Entonces, bueno, eso es lo que podemos hacer. Bueno, al final de que yo termino con mi componente, ya sea con el manejo de datos y la vista, aquí vamos a hacer un export default y vamos a poner el nombre del componente, que es presentación, y todo componente que se requiera mostrar en la interfaz de usuario lo vamos a exportar aquí en este de components. Aquí lo vamos a declarar. Entonces aquí, aparte de mis datos, voy a poner presentación, y de manera automática me tiene que completar este que dice import presentación, y de esa manera ya lo podemos empezar a utilizar. Bueno, este componente ahorita está vacío, no tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer aquí es empezar a diseñar lo que quiero que me devuelva, que en este caso es la hoja de presentación del usuario. Entonces voy a agregar aquí un div que va a tener un class, puedo poner un class h1, un class display, por ejemplo. Vamos a poner un display 4 y vamos a poner aquí, aquí sería el nombre del Cebetis. Vamos a agregar otro div, vamos a ponerle un h1. Vamos a poner aquí la palabra integrantes. Aquí vamos a poner otro div que sea h2. Aquí va a ir el integrante. Aquí va a ser el nombre del integrante 1. Con este mismo h2 vamos a poner aquí nombre del integrante 2. Vamos a poner otro div con el clase h1. Aquí va a ir el proyecto, nombre del proyecto. Vamos a poner aquí nombre del proyecto. Y bueno, vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, si yo aquí le doy guardar, todavía no lo voy a ver en el HTML. ¿Por qué? Porque no lo he utilizado. Entonces, para poder utilizarlo, vamos a reemplazar el que tiene index. Y en lugar de utilizar mis datos, vamos a utilizar presentación. Entonces voy a darle aquí guardar. Como yo lo tengo ejecutando con el watch, vamos a quitarle ahorita la ejecución del watch para volverlo a ejecutar. Quedamos que debemos tener dos ejecuciones, una de .NET y otra de NPX. Entonces aquí vamos a poner NPX, Webpack, y también tiene el watch. Entonces este lo voy a ejecutar para que se compile mi código, y cada que yo haga un cambio aquí en los componentes de React con este watch que yo tengo, igual va a estar buscando cambios y automáticamente los va a recompilar. Y lo mismo tengo que hacer aquí con el .NET watch, para que los cambios que se vayan haciendo en el JavaScript y demás se detecten de forma automática y ya los tenga disponibles. Entonces aquí tenemos cómo se ve el proyecto. Dice aquí nombre del Cebetis, integrantes, nombre del integrante 1, nombre del integrante 2, nombre del proyecto. Aquí la idea es mostrar esto con lo que viene de aquí de MongoDB. Entonces yo en MongoDB tengo toda esta información. Esta información yo la quiero mostrar ahí. Entonces necesitamos comunicarnos
con MongoDB, pero para comunicarnos con MongoDB no se hace de forma directa, se hace a través de la API. Entonces nosotros ya tenemos un avance en el backend, donde aquí en mi proyecto, en la parte de presentación, pues yo tengo aquí que me devuelve esa información. Entonces, si yo reviso esto en Postman, aquí le pongo presentación, le doy send y aquí vemos los datos. Entonces, esto mismo lo tenemos que poder hacer desde JavaScript, es decir, desde React, para poder mostrar esta información. Entonces vamos a mostrar el nombre de la escuela, la carrera, el grupo, el semestre, el proyecto, los integrantes y la fecha. Entonces esa es la información que debe contener mi front-end. Entonces vamos a programarlo. Bueno, para programarlo, esta dirección que yo tengo aquí, la tengo que poder utilizar, pero no con Postman, sino con TypeScript, con JavaScript. Entonces, para hacer eso, tenemos un componente que se llama fetch. Entonces, yo voy a programar aquí. Si recuerdan, comentábamos que teníamos dos secciones en las cuales programar un componente de React. La primera es el manejo de datos, la segunda es la vista. Entonces, aquí en el manejo de datos, yo voy a crear una función. Vamos a poner aquí, hay varias maneras de crear una función. A mí me gusta crearlas con una constante. Vamos a ponerle aquí cargar datos. Esto va a ser igual a una función flecha, que esto va a comunicarse con la API. Entonces vamos a crear aquí vamos a utilizar el fetch. El fetch permite que yo ejecute como si fuera Postman un URL, y ese URL yo obtenga los datos y los pueda mostrar como guste. Entonces aquí voy a poner la dirección, que sería la misma de Postman. Vamos a omitir todo lo que es el localhost 4000 y vamos a dejarle desde aquí, desde mi proyecto, presentación. Entonces aquí vamos a programar eso. Aquí mi proyecto presentación. Esto me tiene que devolver datos. Entonces vamos a ponerle aquí res de respuesta. Fetch es una ejecución asíncrona. Cuando vemos aquí que me regresa una promesa, un promise response, quiere decir que esto es asíncrono, es decir, esta respuesta va a tardar lo que se tenga que tardar, y cuando termine yo debo ser capaz de ver el resultado. Entonces para ello yo necesito agregar una palabra llamada await, pero para poder usar el await yo tengo que indicar que este método es asíncrono mediante la palabra async. Entonces de esta manera lo que va a hacer es, se ejecuta la petición y en cuanto termine voy a tener aquí en la respuesta el resultado. Entonces yo aquí tengo que poner si mi respuesta es satisfactoria, es decir, me devolvió los datos, entonces ya los puedo empezar a mostrar. Ahorita lo que voy a hacer es, vamos a poner en la consola la respuesta. Bueno, pero para poner la respuesta yo necesito otro, como yo sé que esto me devuelve JSON, entonces yo tengo que, vamos a ponerle aquí datos es igual a la await del res.json. Este JSON también es un método asíncrono. Aquí vemos que me devuelve una promesa. Cuando dice any, quiere decir que puede devolver cualquier dato. ¿Por qué cualquier dato? Pues porque en este caso mi controller de API me puede devolver lo que sea, y en este caso lo que sea es la definición de lo que tengo en MongoDB con respecto a la colección equipo. Entonces este datos ya lo puedo yo mostrar por la consola, console.log datos, para ver que me trae exactamente lo que yo tenía en MongoDB. Bueno, esta función se tiene que ejecutar de alguna manera. React tiene varios que les llaman hooks, que son métodos que se ejecutan en ciertas condiciones. Entonces uno de ellos es, tenemos aquí un hook que se llama useEffect. Entonces tenemos este hook que se llama useEffect. Entonces aquí yo hago un useEffect, se importa por default de React. Entonces useEffect es un método que dentro recibe otro método y recibe otro parámetro en corchetes, que es cuándo se va a ejecutar.
Entonces, si yo dejo los corchetes vacíos, quiere decir que esto se va a ejecutar cuando se cargue el componente. Entonces, ¿qué código se va a ejecutar? Pues lo que yo ponga dentro de estas llaves. Entonces, aquí vamos a poner el método cargar datos. Y entonces vamos a apreciar que cuando yo ponga mi componente presentación, vamos a mostrar en la consola lo que me está trayendo de pues lo que veíamos en Postman, que finalmente me lo está generando mi controlador. Entonces, con que yo guarde suficiente, aquí vamos a ver que en este caso el NPX se ejecutó también o más bien se actualizó también el .NET, y aquí debemos ver, bueno, aquí vamos a ver exactamente lo mismo, pero si yo entro a inspeccionar la consola, aquí podemos apreciar que en la consola me puso un arreglo, y en ese arreglo aquí yo estoy teniendo los datos de lo que viene en MongoDB. Entonces yo necesito modificar un poco mi método para que no me devuelva un arreglo, porque yo no necesito un arreglo, yo necesito un solo dato, que es lo referente a mi proyecto. Entonces vamos a modificar el backend para que en lugar de un arreglo me devuelva un solo objeto. Si yo inspecciono aquí la parte de network de la consola, voy a refrescar la página y aquí tengo que ver la petición que se hizo en el network. Entonces vamos a ver dónde quedó. Aquí está. Aquí tengo presentación. Aquí podemos ver en aquí en el request, dice que se hizo un localhost 4000, diagonal mi proyecto, diagonal presentación, que esto es exactamente lo mismo que se hizo en Postman. Postman es un cliente HTTP al igual que el navegador. El navegador también es un cliente HTTP. Entonces, tenemos la misma dirección, tenemos lo que me devuelve, bueno, el método get, que es por default con lo que se hizo el request. Tenemos el 200 OK, que esto es exactamente lo mismo que podemos ver en Postman. Aquí está el get, aquí está el URL que se ejecutó, aquí tenemos el 200 OK, y esta es mi respuesta en formato JSON, y eso también lo podemos ver aquí en el navegador, en el response. Yo aquí tengo mi respuesta. El formato no lo veo aquí, el formato lo veo acá de este lado. Aquí en los headers, cuando yo tengo la respuesta, aquí me dice que es JSON, y está application JSON. Y aquí en el response, aquí puedo ver la respuesta. Igual comienza con corchetes, lo cual me indica que es un arreglo. Y dentro del arreglo tengo unas llaves, lo cual me indica que es un objeto. Entonces aquí podemos ver que tanto Postman como el navegador, al ser clientes HTTP, me dan la misma respuesta. Nada más que Postman pues es una interfaz gráfica de usuario, donde yo puedo poner los datos y aquí me da la información. Y en este caso pues fetch viene siendo lo que invoca a eso mismo, pero podemos ver en el navegador en otro tipo de representación la misma información. Entonces lo que vamos a hacer ahorita a continuación es esos datos los vamos a mostrar en un objeto de TypeScript para poder manipularlo aquí en la interfaz de usuario. Entonces, primer arreglo que hay que hacer es irnos aquí a mi proyecto controller, y en lugar de regresar una lista, es regresar un solo objeto. Entonces voy a detener aquí el .NET, porque a veces cuando hacemos cambios en código de backend, pues no me toma los cambios. Entonces aquí en lugar de usar una lista, en lugar de list, aquí le voy a poner item, que es un solo elemento, y en lugar de toList le vamos a poner, bueno, vamos a poner el first or default. Entonces con esto me va a dar el primer elemento, y en lugar de regresar el ítem, perdón, la lista, voy a regresar el ítem, le voy a dar aquí guardar, voy a volver a ejecutar con .NET Watch, y bueno, vamos a probar nuevamente tanto en Postman como en el navegador. Si yo pruebo en Postman, vamos a ver ahorita que en lugar de un arreglo ya me regresa un solo objeto, es decir, ya no están los corchetes, perdón, ya no están los corchetes, ya nada más están las llaves, lo cual me indica que esto es un solo objeto lo que me está devolviendo. Y si yo inspecciono nuevamente mi ejecución del navegador, aquí voy a refrescar, voy a ver otra vez a ver, déjenme cerrar esto para ver nuevamente
ver nuevamente el request. Vamos a darle aquí. Con F12 se abren las opciones de navegador. Bueno, aquí en la consola ya estoy viendo que me devuelve un object en lugar de un array, pero vamos a refrescar la página. Y aquí aquí en presentación, en el response, igual, nada más vemos solo las llaves, lo cual indica que es un solo objeto, es decir, ya no tengo un arreglo. Bueno, entonces ya que ya no tengo un arreglo, ahora tengo que crear un objeto de TypeScript que tenga estos mismos atributos y que yo pueda utilizar para mostrar la información. Entonces tiene escuela, grupo, carrera. Es más, vamos a copiar esto. Me lo voy a llevar como comentario únicamente para poder crear ese objeto de TypeScript. Entonces aquí en presentación podemos crear aquí, bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a crear aquí un tipo. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle type, equipo es igual a las llaves, y aquí voy a pegar esto que está aquí y tengo que describir el objeto. En este caso, este ID me lo toma como un string, la escuela también es un string, la carrera va a ser un string, grupo es un string, datos del semestre también, el proyecto es un string, el integrante 1 también, el integrante 2, y aquí las fechas, a pesar de que en TypeScript, perdón, a pesar de que en MongoDB y en .NET era un date, aquí en TypeScript esto va a ser un string. Entonces todo va a ser string aquí. Entonces cuando yo cree haga mi fetch, vamos a convertirlo a un objeto de tipo equipo para poder utilizarlo de este lado. Entonces yo voy a utilizar otro hook que se llama, vamos a poner aquí const use state, perdón, vamos a ponerle const equipo es igual al use state. El use state lo que hace es conservar el estado de un objeto. Entonces voy a tener un objeto llamado equipo. Este use state le tengo que especificar que es de tipo equipo, y aquí lo que vamos a hacer es poner un equipo vacío. Entonces, bueno, cuando yo hago esto, lo que estoy diciendo es que puedo tener un equipo o que puede ser nulo. Es decir, aquí vamos a ver, bueno, este const equipo requiere dos atributos. Tiene que estar declarado dentro de tiene que estar declarado dentro de corchetes, y uno que se llama equipo y otro que se llama set equipo. Siempre va de esa manera. Equipo es el dato y set equipo es la función que hace que yo pueda ponerle valores a este dato. Entonces aquí me dice que equipo va a ser de tipo equipo, que es lo que tenemos acá arriba, o indefinido, porque dentro de los paréntesis yo no puse nada. Entonces cuando carguemos datos, aquí lo que vamos a hacer es, aparte de loguear a la consola, vamos a poner set equipo y aquí le vamos a poner datos. Entonces esto lo que va a hacer es convertir este JSON, que es de tipo any, aquí podemos ver que es any, o sea, datos es de tipo any, me lo va a convertir a equipo. Entonces equipo pues contiene toda esta información, y entonces ya lo podemos utilizar acá en la vista. Entonces aquí donde dice nombre del Cebetis, vamos a cambiar este texto por un par de corchetes, perdón, de llaves, y aquí vamos a ponerle equipo.escuela. Entonces aquí lo que hace esto es, si equipo existe, me pone el nombre de la escuela. Aquí en los integrantes vamos a ponerle aquí el integrante 1, que sería equipo.integrante 1. Aquí sería equipo.integrante 2, y aquí vamos a poner en el nombre del proyecto, vamos a poner igual otro div con class name de h2, y aquí sería equipo.proyecto.
Bueno, entonces de igual manera vamos a poner todos los datos que tenemos aquí, es decir, la escuela, aquí ya la tenemos. Vamos a poner la carrera también. Vamos a poner aquí un div con H1 y vamos a poner aquí equipo.carrera. Aquí abajo igual con H1 podemos poner en este caso el semestre y el grupo. En este caso sería, vamos a poner datos semestre primero. Datos semestre. Con H1 vamos a poner también el grupo. Entonces ya tengo aquí el grupo. Tenemos los integrantes, tenemos el nombre del proyecto y al final vamos a poner la fecha. La fecha vamos a ponerlo con un H4 y aquí sería equipo.fecha. Bueno, entonces vamos a darle aquí guardar. Y cuando le demos guardar, como se supone que esto ya está ejecutándose, ya se compiló y todo, entonces cuando yo me regreso aquí al navegador ya puedo ver que aquí dice CBT 105, técnico en programación, semestre, febrero, julio, etcétera, parcial 3, cuarto D, nombre de los integrantes, nombre del proyecto y la fecha. Entonces vamos a tratar de darle un poco de mejor presentación a esto, es decir, centrar los datos, etcétera, separar, por ejemplo, aquí lo que dice integrantes, pues separarlo de nombre del proyecto. Y bueno, eso lo vamos a hacer con código de HTML, pero aquí ya comunicamos lo que es el backend con el frontend, es decir, esto está saliendo de MongoDB, de tal manera que si yo aquí en lugar de CBT 105, aquí en MongoDB vengo y le cambio, vamos a darle aquí en editar, y aquí en lugar de CBT 105 vamos a ponerle centro de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios número 105. Le voy a dar aquí update y si yo refresco aquí la página, entonces aquí ya tengo el nombre completo del CBETIS. Entonces vamos a centrarlo y demás, y ya que esté eso ya tenemos prácticamente nuestra hoja de presentación. Aquí faltaría ponerle fecha y que nos dé la fecha. De hecho, la fecha la podemos cambiar a un formato distinto. Aquí yo tengo 26 de mayo, que es cuando hice la colección, pero podemos actualizarlo a que sea el día 8 de junio, que en este caso sería el del lunes. Entonces vamos a cambiarle aquí también. Vamos a darle editar. Y aquí sería 06/08. Y ya tendría mi fecha actualizada. Es decir, aquí está, 8 de junio. Y bueno, la hora pues no nos interesa nada más la fecha. Entonces vamos a hacer estos cambios en la interfaz de usuario y vamos a ir viendo cómo queda. Entonces aquí display 4, vamos a poner aquí, no recuerdo exactamente si era text center. Vamos a ver si funciona. Ahí está, text center, y me va centrando. Entonces vamos a ir centrando cada uno de ellos. Técnico en programación también. Aquí H1, text center. Es decir, todos vamos a centrarlo. Bueno, vamos a ver si funciona con el H1. No vaya a ser que no funcione. Bueno, ahí está, centrado. Entonces voy a copiar esto a cada uno de ellos. Y bueno, ahí están ya centrados. Vamos a ir separando. Por ejemplo, aquí este centro de bachillerato está bien que quede ahí. Vamos a separar este de técnico en programación. Para separarlos, lo que tenemos que hacer es agregar también otro que se llame, vamos a ponerle MT4, que significa Margin Top 4. Y esto lo que hace es separar un poquito de acá arriba. Lo mismo vamos a separar, vamos a dejar juntos el semestre y el nombre del grupo. Entonces vamos a separar también semestre, febrero, julio con un MT4, que en este caso aquí sería MT4. Dejamos el grupo, vamos a separar los integrantes y vamos a separar el proyecto, y finalmente vamos a separar la fecha también. Entonces así, de esa manera queda un poco más entendible. Probablemente lo que no sé, por ejemplo, la
ejemplo, técnica de programación está bien con esa letra, el nombre del semestre también, integrantes también, y probablemente esto esté muy grande. Entonces, en lugar de utilizar para los nombres un H2, probablemente podamos utilizar un H3. Igual aquí en el nombre del proyecto, en lugar de un H2, un H3. Y ahí ya se ve un poquito mejor. Bueno, igual le podemos dar color. Todos esos estilos están aquí en Bootstrap. Aquí si buscamos Bootstrap, aquí encontramos. Y aquí en los documentos podemos encontrar, por ejemplo, aquí vienen los colores. De tal manera que aquí vienen, por ejemplo, los que dicen primary es este azul, success es este verde, danger es este rojo, warning, info, etcétera. Entonces de esa manera nosotros podemos cambiar el texto. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, creo que text primary, me lo va a poner de color azul. Es decir, si yo quiero que los nombres de los integrantes sean de color azul, entonces le tengo que poner text primary. Es decir, aquí donde dice integrante 1, vamos a ponerle aquí text primary, y aquí también text primary. Entonces le doy guardar, pruebo, y ahí están los integrantes de color azul. Son colores que ya vienen predefinidos ahí en el Bootstrap. Entonces podemos utilizar toda esa información, todo esto que viene aquí en Bootstrap, lo podemos utilizar para configurar cómo se ve la interfaz de usuario. Bueno, finalmente vamos a trabajar con las fechas. Aquí las fechas, vamos a convertir esto a que sea una fecha normal de lo que siempre utilizamos nosotros, y no con este formato. Entonces, también aquí podemos, en la parte de los datos, podemos crear una función. Entonces aquí vamos a crear una función que se llame, no sé, const, vamos a ponerle formato fecha. Aquí vamos a recibir una fecha en string, vamos a ponerle aquí fecha, que es de tipo string, y aquí vamos a utilizar, vamos a ponerle aquí formato. Hay un componente que se llama Intel, aquí donde dice datetime format. Aquí le tenemos que poner new datetime format. Aquí le ponemos SMX, que es la configuración para México, y podemos decir aquí en las opciones que queremos que el año sea de numérico. El numérico me da 4 dígitos, que el mes sea de 2 dígitos y que el día sea de 2 dígitos también. Entonces, cuando hacemos esto, estamos configurando el formato y ya nada le ponemos. Bueno, tenemos que crear una fecha. Vamos a ponerle dt a new date. Aquí le pasamos la fecha, que es lo que viene aquí como string. Y al final retornamos formato.format. Y aquí le pasamos dt. Entonces, este formato fecha yo lo puedo utilizar aquí. En lugar de mandar la fecha así tal cual, vamos a mandarle aquí formato fecha. Abrimos paréntesis. Bueno, aquí me retorna bueno, en este caso, como aquí puede ser que me retorne vacío, entonces tenemos que proteger nosotros este método. De tal manera que es un string. Aquí en este caso es un define. Entonces aquí yo les tengo que decir que esto puede ser string o un define. Entonces con eso ya me quito el error de aquí abajo, pero ahora tengo un nuevo error. Entonces aquí vamos a poner si fecha, es decir, si fecha existe, hacemos todo esto. Y si no existe, retornamos un define. Vamos a quitar esto que me agregó aquí. Entonces aquí está. Si la fecha existe, hacemos lo del formato, y si no, pues retornamos un define. De la misma manera, ya no tenemos errores y ya podemos ver que aquí me da la fecha ya en formato ya legible por nosotros, que es 7 de junio de 2025. Entonces de esa manera ya tenemos la hoja de presentación. Lo que va a seguir ahora es agregar un componente que nos dé
el listado de usuarios. Eso va a ser el siguiente punto del proyecto.